Muy bien, una vez más, Prisma 24 para hablar de cosas del corazón, del alma, de la vida misma, ¿no? Y de la historia. De la eternidad, ¿por qué no decirlo así, no? Estamos con el maestro, le vamos a decir muy buenos días, muy buenas tardes, ¿cómo estás, César en Belones? Gracias por estar en Prisma. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, tendría que decir Salam Aleikum. Bueno, dependiendo en qué parte del continente estemos. ¿Ah, sí? ¿Cómo es eso? Bueno, básicamente el Salam Aleikum era un saludo que significa la paz esté contigo, que utilizaban los cristianos en Tierra Santa para con su contraparte musulmana. Es como cuando viene alguien, por ejemplo, por dar un lugar específico, Estados Unidos. Sí. Una persona viene a Estados Unidos, visita la Argentina y uno cuando lo va a saludar le dice hello, claro. Porque lo trata de hacer sentir en casa, ¿no? Claro. Entonces tenía mucho que ver con eso. Entonces los que más utilizaron ese saludo eran los templarios, que eran los que tenían la mejor relación con sus contrapartes musulmanes, ¿no? Los cristianos en sí, perdón, los cruzados, que todos eran cristianos, eran más reticentes. De hecho hay mucha bibliografía, hay historiadores, hay una situación que yo siempre la cuento, muy particular, que había un musulmán rezando a la usanza musulmana en su antigua mezquita, en ese momento ya con Jerusalén tomado por los cristianos, convertida en una iglesia católica. Entonces llegan los cruzados y lo empiezan a zamarrear, a pegarle y a sacarlo, y justo aparecen dos templarios que paran a los cruzados, los amarrean y lo sacan a patadas de la iglesia y lo dejan al musulmán rezar en la iglesia cristiana a la usanza musulmana, a su dios musulmán, que en definitiva era el mismo, porque la diferencia entre los dioses que tenían las tres religiones monoteístas más grandes del planeta, que era la judaica o hebraica o hebrea, la cristiana y la musulmana, era que los judíos tienen un dios que no tiene nada que ver con el dios cristiano, que es Yahvé. Claro. Y los musulmanes no tienen un nombre para Dios, porque Alá significa, como Jesús llamaba Abba a su padre, ¿no? Entonces en esa similitud los templarios siempre tuvieron una relación muy estrecha con el mundo musulmán, y de hecho mamaron muchísimo más el Corán que la Torá. Claro. Que eran los dos escritos sagrados de las dos religiones, ¿no? Pero sin embargo se mantiene, es el origen de claro, del Salam Aleikum, que en la actualidad se utiliza muchísimo para dar la bienvenida, y la respuesta es al revés. Sí, lástima que por ahí se va perdiendo con el tiempo, pero los musulmanes contestaban con el saludo cristiano, la paz esté contigo. ¿Así? Claro, o sea, era recíproco. Bueno, o sea, un gesto de gentileza absoluto. Exactamente, creo que era una cuestión muy diplomática, quizás el primer saludo diplomático de la historia más moderna, de donde dos naciones, porque en definitiva en esa época no había países, había reinos, sí, pero dos naciones que por ahí lo podíamos identificar a través de las religiones, una cristiana y la una musulmana, tenían esa confraternidad diplomática explícita, ¿no? Pero era más común entre los templarios y el mundo musulmán, no entre los cruzados y el mundo musulmán. Hace poco le contamos a nuestra audiencia, se llevó a cabo un encuentro muy interesante en Capilla del Monte, como pasa en otros puntos del mundo. El de Capilla del Monte, al ser reciente, ha tenido mucho eco, ¿no? Sí, estuvo realmente no solamente en toda América, he dado inclusive entrevistas a varios países, digamos, medios de Europa, inclusive de Norteamérica, de México. He hablado con gente inclusive en lugares como Grecia. Tuvo mucha repercusión. Bueno, Capilla del Monte es un lugar, toda la región de Punilla en realidad es un lugar muy conocido en el mundo a través de los distintos mitos, y esos mitos también lo hicieron mucho más público, de toda la historia nazi, ¿no? que tuvo la región, digamos, de la época desde que Hitler asume el poder en Alemania por los años 30, antes de desatarse la Primera Guerra Mundial,
Hitler lanzó por el mundo un montón de agentes secretos de la SS y demás a buscar artefactos religiosos de poder, porque Hitler era muy místico. De hecho tenía su jefe de propaganda, que era Goebbels, que inclusive estuvo en la falda, estuvo en la cumbre, visitó capilla, inclusive en el hotel Edén. El Edén hay fotos inclusive todavía de él. History Channel hizo muchísimos documentales donde se hablaba de que Hitler, después de la Segunda Guerra Mundial, se escapa, que él no muere carbonizado en Berlín por los rusos, sino que se fue como una especie de trama secreta y era otro cadáver, y lo ubicaban con sus huellas pasando por la Patagonia, por inclusive llegando por los famosos submarinos. Con los famosos submarinos. La CIA, documentos de la CIA y del FBI lo establecen realmente aquí en la falda, en el Hotel Edén, lo establecen en el castillo de Mandel en la cumbre, obviamente visitando el Uritorco, todos esos lugares de poder que existen en el planeta. Los nazis dieron vueltas por todo el mundo, ni hablar que Egipto, pero en la Argentina básicamente funcionaba el nazismo como una rama muy pero muy fuerte. Hay fotos inclusive del diario Clarín de la época donde está el Luna Park lleno con todas las banderas nazi y todo obviamente los nazis argentinos ahí en pleno congreso militante, ¿no? Como diríamos, porque era un partido político, ¿no? El partido neonazi. No, perdón, el partido nazi, los neonazis son de ahora. Así que bueno, todo eso en el mundo hizo muy famosa toda esta región, ¿no? Entonces ese mito del Grial, de los caballeros templarios, de la búsqueda de la fuente de la juventud, de la vida eterna. Hay muchas historias que la gente totalmente desconoce, inclusive los historiadores europeos desconocen. Cuando se habla de los eternos y se habla de los inmortales, ¿no? Entonces se saben que los inmortales no existen, pero los eternos sí. Pero uno me diría, bueno, ¿dónde podemos ver? Inclusive hay escritos que hablan que Josué o Moisés vivieron 400 años. Está en sus propios textos sagrados. Con lo cual hay todo un mito, y eso en la era moderna lo relacionan mucho con el mito del Grial. Entonces la búsqueda de ese Grial para personajes como Hitler fue muy fuerte, ir a los lugares donde se pensaba o se tenía cierta información de que podía estar en ciertos lugares. Y evidentemente toda esta zona de Punilla fue un lugar donde se vino a buscar el Grial, ¿no? Y que, bueno, desde Wagner y todas sus historias y sus cuartetas, fue identificando lugares geográficos donde podía haber estado el Grial, y parte de una de sus cuartetas identifica bastante bien la zona que se llama la zona Uritorco, pero que en realidad es toda la parte de Punilla. Claro, sin duda. Cuántas cosas para conocer, y bueno, seguramente ustedes estarán apasionados también con el tema, un tema que por mucho tiempo se mantuvo en secreto, resguardado. Y hay un cambio, hay una apertura, y es muy interesante. Sí, la verdad que sí, creo que a partir de la llegada del Papa Francisco al Vaticano, primero el Papa Francisco, como primera medida que toma, es reabrir la escuela de exorcismo. Entonces, reabrir la escuela de los exorcistas en el Vaticano implica un reconocimiento implícito a que hay otro mundo paralelo que existe, sino para qué vamos a abrir una escuela de exorcismo si todo eso terminaba siendo una cuestión más psicológica, una cuestión más psiquiátrica, y negada por mucho tiempo, que solamente era o que se puede tratar a través de la ciencia. Y evidentemente la ciencia lo único que hace es todo el tiempo demostrar la existencia de una entidad superior creadora del todo. Por eso la ciencia se complementa todo el tiempo con la religión. Y siempre nos han tratado de enseñar que los científicos son escépticos. Pueden ser no religiosos, pero sí, evidentemente, cualquier científico entiende que esto no se creó de casualidad, que hubo una inteligencia superior que ha creado, ¿no? El universo. Entonces la ciencia entiendo que tiene que ser siempre un complemento, y la ciencia lo único que hace es, cada vez que encuentra una respuesta, se le abren 10.000 interrogantes nuevos. Claro. Y que en definitiva la única forma de explicación posible, hasta que la ciencia demuestre lo contrario, y que cuando demuestra algo que puede ser contrario no termina generando 10.000 preguntas nuevas, son respuestas que están en los libros antiguos,
y que son los conocimientos antiguos, no las religiones, porque las religiones son dogmas que en definitiva te tratan de imponer su verdad y llevarte en una dirección o la otra. En cambio, el conocimiento ancestral, lo que tenía que ver con las filosofías, como por ejemplo las gnosis o los gnósticos, Sí. tenían información de primera mano de civilizaciones muy antiguas que estaban en contacto con seres que eran evidentemente superiores. Algunos lo podrán llamar ángeles, otros lo llamarán extraterrestres, otros lo llamarán hermanos mayores, otros lo llamarán de la forma que vos, en base a tu filosofía y la religión, lo quieras llamar. Pero evidentemente la historia, la arqueología, la antropología demuestra hoy en día que todos esos textos no son ni leyendas ni mitos, sino que fueron reales. Inclusive llevar cosas que para nosotros siempre fueron cuestiones de Hollywood, descubrir en los últimos años, en las últimas décadas, que es verdad. Por ejemplo, el vampirismo. Sí. ¿No? Estamos en Rumania y en un montón de lugares de Europa del Este descubriendo cementerios realmente con restos óseos con formaciones dentales que son típicas de vampiros, ¿no? O los gigantes, ¿no? Los cuerpos que se han descubierto que tienen 4 o 5 metros de altura. Y esos gigantes, ¿quiénes eran? Según las distintas religiones del planeta, lo fantástico es esto, que no tienen relación en épocas entre una y otras, y no tienen relación inclusive entre sus culturas y las otras, pero todas las nombran. Entonces se habla de que esos gigantes terminan siendo esos ángeles caídos, esos ángeles expulsados del paraíso, que llegan a la tierra, tienen relaciones con las mujeres de la tierra, y sus hijos pasan a ser los Séfirim. Y esos seres son tan gigantes, son de 4, de 5 metros, y eran los que caminaban, los famosos gigantes que caminaban en la tierra. Y a partir de ese momento, algunas escrituras dicen que a partir de ahí es donde viene el diluvio, para borrar del planeta todo y empezar de cero, porque eso era una abominación. Claro. ¿No? Entonces todo eso que parece ser un mito y parece ser una leyenda, ¿no? Hasta que llega obviamente las épocas modernas, las nuevas tecnologías, y la ciencia a través de la arqueología y la antropología empieza a descubrir elementos reales de que eso no era un mito, de que eso no era una leyenda, sino que acá tenemos y a las pruebas nos remitimos. Acá están los cuerpos, acá están esos gigantes que no tienen explicación, porque no estamos hablando de seres de 2 metros y pico, estamos hablando de 4, de 5 y de 6 metros. Algo impresionante. Es impresionante. Y cuando uno busca en la historia y nada y quiere saber más, porque bueno, el conocimiento es la llave, nos encontramos también con los grandes topes, ¿no? Cuando te dicen misterio de fe y hasta acá llegaste y uno quiere llegar a más. Por ejemplo, el caso de María Magdalena, ¿no? Esto que el Santo Grial y todo lo demás, que primero lo hicieron muy, muy Hollywood, o tal vez fue un disparador, porque yo lo tomo como que no hay casualidad, a lo mejor me estoy equivocando y para eso estamos hablando. Yo creo que fue un disparador social muy grande. Mira, casualmente viniendo para acá estaba terminando de escribir un artículo que seguramente va a salir mañana en mi blog, que tiene que ser con eso. Dice María Magdalena, cátaros templarios y su relación con el Vaticano, ¿no? Es el título y establece desde el principio, ¿no? De lo que fue María Magdalena y el por qué terminó siendo de ser la que supuestamente debió haber sido el líder del movimiento cristiano, termina en la otra punta como prostituta. Claro. ¿No? Entonces creo que, bueno, en ese artículo abordo un montón de temas y factores que tenían que ver con esa época, que tenían que ver después con una época posterior de 1000 años después y otra época posterior 1000 años después. Ya llegamos hasta nuestros días. Entonces donde vemos que a lo largo de la historia hubo seres, personalidades de la cristiandad muy fuerte, de un sello muy fuerte en las personas, como lo puede haber sido Tomás de Aquino, como lo puede ser ahora Juan Pablo II, para ser un poco más contemporáneo, el Papa Francisco. Pero es hasta la llegada casualmente del Papa Francisco donde se toma la dimensión y se logra en el santoral cristiano reconocer a María Magdalena al mismo nivel de Pedro, ¿no? Y de todos los apóstoles, claro. ¿no? Pero es increíble cómo a lo largo de la historia, ¿no? El hombre siempre ha conspirado contra
contra aquello que no podía controlar, ¿no? Entonces, o entender o manejar. Siempre a nosotros nos provoca miedo aquello que no podemos comprender, y aquello que no puedes manejar te provoca ya terror, claro. Solamente miedo. Y bueno, María Magdalena provocaba eso. Para la iglesia católica, para el catolicismo, recién se establece la divinidad de Jesús en el primer concilio de Nicea, o sea, casi 500 años después de la muerte de Jesús. O sea que hasta ese momento, para todos los cristianos, Jesús había sido un ser mortal, un enviado, un profeta, tal cual como lo refleja el Corán. Quizás ahí del porqué de esta cuestión de los templarios de mamar tanto el tema del Corán y no... Eran más realistas a la hora de expresarlo, digamos. Es que en realidad, más que realismo, era información, ¿no? O sea, uno puede tener de un lado información o puede tener objetividades que pueden estar viciadas muchas veces de lo que uno quiere creer. Claro. Pero la información es información. Entonces, si hasta la fecha vos no tenés otra información de que Jesús es un profeta, que realmente que muere o no en la cruz, pero que no existió nunca en la ascensión a los cielos, de su cuerpo físico, no estamos hablando de lo que es su alma o su espíritu, porque de eso desconocemos al día de la fecha. No podemos siquiera certificarse que existe el alma desde lo científico, sí desde lo religioso o de lo espiritual. Pero bueno, a lo largo de la historia, vos si querés matar un proyecto, una idea, lo primero que tienes que hacer es desprestigiar la idea. Cuando vos desprestigias la idea, automáticamente puedes ir por el mensajero. Claro. Vos no puedes ir por el mensajero si no desprestigiaste y mataste la idea o el mensaje, en este caso. Entonces, primero había que desprestigiar a María Magdalena para que su mensaje, digamos, no sea válido. Y eso es lo que se produjo a partir del 500 en adelante. Sí. Bueno, y en la actualidad, César, hay mucho trabajo, porque bueno, está bárbaro lo de la historia, recostarnos en esto, investigar y demás, pero no hay que dejar de lado el hoy, el ya, lo que se puede hacer, lo que se está haciendo, la lucha, la búsqueda del hoy, ¿no? Personas, por ejemplo, como vos, que le estás dedicando gran parte de tu vida, a esto. Sí, la verdad que encontré la verdad una forma de vida, básicamente estos últimos años, de poder dedicarle más tiempo a las cosas que siempre me atrajeron y fueron mi pasión, ¿no? Que fue tanto la música, que tuvo que ver siempre con las cuestiones históricas, con la investigación y todo lo demás, pero obviamente todo eso lo puedo hacer porque atrás mío hay un grupo empresarial muy fuerte a nivel internacional que me da la oportunidad y que me permite darme estos gustos. Claro. ¿No? Que es mi vocación en definitiva. Pero siempre la administración de las empresas y demás ha sido mi fuerte a nivel privado. Claro. Y en ese sentido, bueno, el grupo Delca en los últimos años ha avanzado muchísimo, con mucha representación en muchos países, haciendo y eso, muchas cosas. y eso está bueno que lo hablemos después del corte. Dale. Y vamos a hablar de esto y además cómo están trabajando para dar soluciones, respuestas, muchas cosas intensas que hay que saber. Seguimos aquí en Prisma 24 y bueno, estábamos hablando de Delca, estábamos hablando de esta multinacional también, de esta empresa que está trabajando mucho y habíamos empezado a desarrollar, ¿no? ¿En qué? Bueno, básicamente ya hace bastante que estamos trabajando en varios países, bueno, en Europa, en Francia, España y Portugal y algunas cosas que empezamos a hacer en Italia, en Inglaterra con toda la parte minera. Y en Latinoamérica trabajando desde el área aeronáutica, en lo comercial, en lo minero también, en Argentina y en Paraguay, por ejemplo. En la parte de cultura, con todos los emprendimientos que se van auspiciando, que se van llevando adelante, en lo que tiene que ver con la parte social y desarrollo social y humano, con la Fundación Papa Francisco. Y ahora también incursionando un poquito de vuelta en lo que tiene que ver con lo cultural. Bueno, te adelantaba fuera de cámara. Sí, que sería lindo compartirlo con la gente. Sí, yo creo que sí, porque estamos bastante avanzados. Si bien no hemos cerrado el último convenio, el último contrato, pero estamos a un paso de
de que Delca se transforme en el representante para, por lo menos la parte inicial, que sería Argentina, Paraguay, Chile y México, en el representante oficial o dueño de los derechos del Festival de San Marino, ¿no? Qué bello, qué bello. El festival de perdón, no es San Marino, San Remo, de San Remo, San Marino es otra cosa. Festival de San Remo. Festival de San Remo lo llevaba hasta la fecha Univisión de México, se terminaron sus contratos y demás, y bueno, ahí Delca está avanzando fuertemente para quedarse con esos derechos. Para que la gente entienda, los Grammys, ¿no? Los premios Grammys de la música de los Estados Unidos, MTV y demás, ¿no? Sí, Están sí. toda esta movida de la música, sería el equivalente latino. Este festival de este festival que es histórico y que además con el advenimiento de la tecnología uno lo puede apreciar cuando es en el viejo continente, pero qué mejor tenerlo acá, César. Sí, así que bueno, estamos. Este festival sería el equivalente, por ejemplo, lo hablamos también, el de Cannes, sería el festival del cine en Europa, Sí, y este sí. es el de la música. Un festival que nace en forma ininterrumpida hasta este año inclusive, de 1956, Claro. donde han salido estrellas rutilantes Y canciones que fueron históricas, ¿no? Porque se premiaban también las canciones. Hablando, felicitaciones. Ojalá se concrete pronto y que bueno, que uno pueda poner su En la granito de próxima arena. semana vamos a estar trabajando con alguna productora de Buenos Aires para ver cómo podemos llevarlo a la práctica para que el 2020 sea el primer festival en territorio latinoamericano de este festival fantástico de la canción internacional. Bárbaro. Pero además vamos a ir a la música, vamos a la frecuencia de la música y preste atención acá porque esto que vamos a hablar ahora nosotros tal vez lo hemos hablado en algunos ambientes más relajados, más entre amigos, yo escucho esto, pero vamos a hablar del porqué de las frecuencias de la música y justamente con quien, digamos, en forma unipersonal, ¿no? Para esta zona. Sí, realmente este tema, a través de los libros míos y demás, lo he puesto de manifiesto ya hace más de una década, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, no va tomando efervescencia hasta que por ahí algún famoso termina haciendo uso de esa historia que uno fue llevando adelante, ¿no? Bueno, nos hacíamos eco del diario Nación de ayer o de antes de ayer, donde la cantante Fabiana Cantilo empezaba a incursionar con una nueva frecuencia, ¿no? Que era la 432 MHz, dejando de lado la tradicional. Para que la gente entienda, usted va a comprar una guitarra para su hijo, para que aprenda música, cualquier instrumento, cualquier grupo, una banda musical que va a ver a un pub. Todos esos instrumentos, desde la batería, la guitarra, el bajo, el teclado, todo está afinado, tiene una afinación. Y la afinación de su frecuencia es 440. En la antigüedad siempre fue, históricamente, la afinación de todos nuestros instrumentos, en todos los continentes, esto es un tema no menor, Uh-huh. Todos los instrumentos siempre fueron en 432 MHz. Ese 432 MHz es es parte de la composición, y esto es ciencia, de la frecuencia en la que vibran las plantas, el planeta y nuestro cuerpo, que son 8 ohms, ¿no? En 432 es el equivalente de ese 8 ohms. Entonces, claro, los músicos de la antigüedad, es más, usted va a comprar hoy un Stradivarius. El Stradivarius es uno de los violines más famosos del mundo, sí. Vale de entre 1 y 2 millones de dólares, para que se entienda. Sí. Originalmente, ¿no? Desde los grandes próceres de la historia, Chopin, Mozart, de esa envergadura, ese violín viene de esa época y en forma inalterada hasta el día de la fecha, donde tocan las grandes sinfónicas, está afinado en 432 MHz. ¿Quién es el que descubre todo esto? Los templarios. Los templarios llevan adelante distintas excavaciones que se van haciendo con documentación histórica y van llegando a fuentes muy importantes, como para hacer un pequeño resumen, y entienden y empiezan a entender que el sonido no solamente enferma, sino que también cura. A usted quizás le va a pasar muchas veces que va a un lugar y en ese lugar se siente tan bien que no se quiere ir. Va a una iglesia, se siente tan bien que no se quiere ir. Va a otra iglesia, se siente mal,
no le gusta el lugar, se quiere ir. Y esto tiene que ver con las vibraciones. Si las armonías de ese lugar, estamos hablando inclusive en construcción, porque el sonido lo vemos en los cuencos, ¿sí? Usted hace un sonido, claro. y ese sonido le puede hacer sentir bien o hacer sentir mal. Entendamos que nuestros cuerpos tienen un 70% de agua, ¿no? Somos como un vaso relleno con un 70% de agua. Entonces es normal que cualquier sonido, cualquier vibración nos afecte. Por eso nos afecta la luna, por eso la luna afecta las mareas, ¿no? Porque es el agua, es el transmisor natural de esas ondas. Entonces los templarios lo sabían. Entonces todas las construcciones de los templarios, los ángulos que tenían las paredes, ¿sí? Eran armoniosos y todos eran en una relación que se llamó geometría sagrada, que provocaba que esas fuerzas telúricas que inclusive tenían esas construcciones que estaban asentadas en lugares donde había fuerzas telúricas, cuando ellos replicaban sus campañas, eso vibraban de una forma y hacía vibrar el cuerpo de todas esas personas, y esa vibración quedaba. En la antigüedad, ¿cómo hacía un músico para afinar su instrumento si estaba desafinado? Se iba a las catedrales, si la tenía cerca, hasta una ermita pequeña, o una basílica o una iglesia templaria, y esperaba el repiquetear de sus campanas y con eso afinaba su instrumento. Mira. Así que, bueno, de esto trata esto del 432. Hay bandas místicas, realmente inclusive históricas, como por ejemplo Pink Floyd, que ya Pink Floyd hace 15 años que está trabajando y sus álbumes son en 432, ¿no? Inclusive ha empezado a incursionar los Rolling Stones en el último tiempo, y la mayoría de las bandas metálicas, así como muchos dicen el heavy metal y demás, lo identifican mucho con sectas, con algo agresivo, ¿no? Bueno, la mayoría de esas bandas fueron las primeras, quizás las pioneras en tocar en 432 MHz. La música tiene este espacio de hasta curativa, sanadora, relajante, y tiene que ver con la vibración. Hay un material, están los materiales para controlar, buscar en Google, buscar. Sí. Hay mucho, hoy hay mucha información. Simplemente poniendo frecuencia 432 MHz, MHz, o poner 432 versus 440. Automáticamente tiene un montón de información, inclusive van a ver la historia del por qué nosotros de 432 hoy en día se sigue tocando el 440. El 440 es una afinación que desarmoniza, que realmente molesta. Por eso nosotros cuando escuchamos un tema y lo escuchamos varias veces, ya cansa. Si ese mismo tema lo escuchamos en 432, no te cansa. Al contrario, te sentís con ganas de seguir escuchando. De relajar. Ahora, si vos no estás armoniosamente, ¿te molesta también? Eso es lo bueno que tenía el tema del sonido. Por eso los templarios descubrieron que el sonido no solamente curaba, sino que también dañaba. Entonces, el que te daña es un sonido que desarmoniza, una frecuencia que desarmoniza con lo natural de tu cuerpo, que tu cuerpo es 8 ohms. Entonces, cuando vos, si venís estresado, venís desarmonizado, venís con tus chakras desalineados, lo único que lo alinea, vos lo vas a ver inclusive en muchas culturas, es el sonido. Y ese sonido, el solo hecho de escuchar cualquier música, la que te guste, que esté transformada, y en internet se pueden encontrar muchos programas que pueden tu música habitual, tus MP3 habituales, los puedes pasar a 432. Te vas a encontrar que te vas a sentir desestresado, más armonizado. Más armonizado. Bien, volvemos, me apasionan los temas y bueno, espero que ustedes desde casa también estén disfrutando como disfrutamos nosotros de esta nota, y esta vez vamos a hablar de darle respuesta, de trabajar en pos del otro. Por ejemplo, lo que Delca está haciendo en el tema salud, cómo se han sumado los profesionales y cómo está abierto, ¿no? Sí, así impresionante. La verdad que hemos arrancado un proyecto en materia de salud donde hemos convocado miembros activos de la salud, directos e indirectos. Estamos hablando desde médicos hasta enfermeros, desde instrumentistas. Y bueno, la verdad que a lo largo del mundo hemos creado una red de médicos realmente impresionante en todos los países, en más de 40 países, inclusive de distintas hablas y demás, que hoy Delca tiene a disponibilidad para un montón de temas, especialmente para trabajar en concordancia con la Fundación Papa Francisco, donde hoy por hoy, a través de esta red fantástica de profesionales,
cuando tenemos casos concretos de gente que necesita una segunda opinión en materia de algún estudio, cosas obviamente complejas, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, nosotros tenemos acceso a todo ese recurso humano valiosísimo, porque dentro del grupo hay gente que son realmente profesionales de primer nivel, gente que inclusive institucionalmente ocupan lugares importantes tanto en el ámbito público como el privado en los distintos países. Estamos hablando de ser directores o presidentes de distintos centros médicos, ocupar cargos en ministerios de salud, que eso genera también una subred de acceso a herramientas para mucha gente que lo necesita, como así también a la hora de programar un proyecto de salud a largo plazo. Vos tenés, la verdad, que un recurso humano, una cantidad de profesionales de primer nivel, que no hay ninguna rama de la medicina que no hemos logrado realmente ya cubrir y tener acceso. Hay varios grupos que se van formando a lo largo del mundo, especialmente entre lo que es Iberoamérica más allá de lo que es Iberoamérica, en realidad es muchos de los países de Europa y todo el continente americano, porque ya hay trabajando gente en Canadá y en Estados Unidos, o sea que ya pasamos la frontera de lo que es Iberoamérica. Y bueno, imagínate que para mí ha sido un placer, un orgullo poder haber llevado este proyecto adelante y que nada, en muy poquito tiempo esté funcionando. Ya la respuesta fue inmediata, ¿no? Sí, y la verdad que ya estamos tratando temas con pacientes con cáncer, con pacientes que realmente no han encontrado soluciones por las vías normales y demás, y que son casos extremos que llegan a nosotros a través de nuestras líneas de esta red de contactos que tenemos a lo largo del mundo, y bueno, que le vamos dando la solución que tenemos. Por ejemplo, ¿no? Un caso en el medio de la selva en Venezuela, un chiquito con la misma problemática de Messi, ¿no? Con ese problema hormonal y bueno, que no puede tener ese desarrollo y demás, pero con la diferencia que por ser tan pequeño, con un 80% de riesgo de su vida. Y obviamente Venezuela está en un momento que ni el Ministerio de Salud, nadie le podía dar respuesta. Cada ampolla de esas valía más de $1.500, había que darle todo un año de ese medicamento. Y bueno, gracias a esta red, en 48 horas le hicimos llegar en el medio de la selva de venezolana, en un pueblo muy carenciado, muy pequeño, le hicimos llegar el tratamiento para un año para este chico. 48 horas tardamos. Sopesando cualquier tipo de... Sí. Más allá de lo económico, que es mucho, también el poder ingresar a algún país que no te está dejando entrar nada. Sí, bueno, porque esta misma red de médicos también tenemos gente en Venezuela. Entonces, al tener gente en todos los países, se agilizó todos los canales. ¿No? Entonces fue fantástico, y esto es como una red solidaria, ¿no? Como funcionaba. Y la verdad, la vocación de servicio de todo este grupo humano es para destacar, porque en definitiva acá no es un tema económico, acá no hay nadie que cobre sueldos, ¿no? Estamos hablando siempre trabajando a través de la fundación, donde cada uno aporta su vocación de servicio para servir al otro, no para generar bienestar para uno, ¿no? César, ¿qué significa DELCA? Las siglas. Bueno, no te podría pasar toda la historia de lo que significa, pero en realidad DELCA no es un nombre, en realidad son siglas, y que son anagramas. Entonces habría que explicar qué es un anagrama y cómo se va llegando al anagrama, cómo se decodifica todo, pero en definitiva todo lo que significa cada palabra que forma DELCA significa la iluminación es lo divino, ¿no? Tiene que ver con eso, tiene que ver con el conocimiento, tiene que ver con lo que está mucho más allá de lo que comprendemos, tiene que ver con... Bueno, creo que DELCA abarca a través de todos esos símbolos y anagramas que conforman su nombre un ADN personal que significa el conocimiento, ¿no? Ir en busca del conocimiento, porque es la única forma de quizás avanzar hacia una comunidad, hacia un ser humano, hacia una sociedad mejor. Bien. Bueno, sin duda que hay mucho para hablar y quedarían muchas preguntas. Lo que sí, vamos a hacer una propuesta formal y frente a cámara, César. Cuando estés en la Argentina, Prisma 24 quiere sacarte jugo el conocimiento, quiere conocer un poquito más y hacer conocer
al resto de las personas. Queremos convertirnos en esto de multiplicador de mensajes, así que nos encantaría y abordar temas que tienen que ver con esto de que se habla, porque se ha instalado en la sociedad, ya se habla, ya no hay esa cuestión de uy no, esto está oculto, no, hay una necesidad de saber, y qué bueno darle la respuesta, porque cuando hay necesidad de saber pueden venir respuestas a veces equivocadas. Bueno, eso en la antigüedad se llamaba casualmente pistisofía, que era el conocimiento sin alteración, era el conocimiento directamente desde la fuente. Y creo que tanto en el periodismo como en la vida, cuando uno quiere realmente enterarse de algo, siempre debemos remitirnos a la fuente y no solamente quedarnos con lo que dicen los demás. Claro. ¿No? Y hay un viejo, y en esto es importante, que la gente no tiene que tenerle miedo al conocimiento, no hay nada malo en el conocimiento, ¿no? Entonces hay un viejo adagio de Medio Oriente que dice que no importa lo que piensen los demás, que lo conocemos todos, sino que lo que importa es lo que pensamos nosotros de nosotros mismos. Nosotros mismos somos nuestros únicos jueces, ¿no? Así que es importante que no estemos pendientes de lo que pueden pensar los demás, sino que lo importante es lo que nosotros hacemos con nuestra vida, con nuestros propios actos, de los cuales es lo único que somos responsables. Y hay un dicho de Jesús en un evangelio apócrifo, que siempre lo traigo a mención, no está en los evangelios canónicos, que es lo que conforman hoy lo que conocemos como Biblia, que es lo que decía siempre Jesús: no tengas miedo de lo que entre en tu boca, porque eso nunca te va a perjudicar, lo que te va a perjudicar es lo que salga de la tuya. Claro. No hay que poner en duda eso. Muchas gracias. ¿Hasta cuándo nos quedamos en la Argentina? Y 2 semanitas más estamos por acá. Bueno, bárbaro. Entonces vamos a poder tener de primera mano qué pasa con el festival y muchas cosas más que vamos a desandar a lo largo del tiempo. Gracias. Si Dios quiere. Gracias a ustedes.